Muy buenos días a todos, son las 8:49 hora Bogotá, es decir, 9:49 hora Nueva York. Hace aproximadamente 20 minutos abrió la bolsa y la sesión en Estados Unidos y vamos, como es costumbre, a hacer nuestra sesión de apertura. Bueno, para resaltar el día de hoy, pues bueno, el día de ayer recordemos que se revelaron las actas de política monetaria en Estados Unidos y básicamente pues hay divisiones las opiniones de parte de los hacedores de política monetaria mostraron una clara división entre los resultados de la economía y unos que ya consideran que ya se ha tenido un progreso importante y otros que simplemente no consideran que aún falta muchísimo y que le ponen mucho peso a lo que vaya a suceder en materia de empleo. Em, entonces hay divisiones, todavía no hay un consenso general y por lo tanto no se habló mucho del tapering. Recordemos que el tapering es la reducción pues, de la política monetaria expansiva, ¿no? Específicamente hablando, o bueno, más centrados hablando en lo que es la reducción de la compra de activos para Estados Unidos, para el sistema financiero, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en mente. Eso generó pues como no estamos hablando de tapering, como la discusión ni siquiera se está dando, entonces el mercado pues el día de ayer estuvo en general positivo ante estos anuncios. Sin embargo también se imprimía algo de volatilidad por lo que sucedía en torno al petróleo. Y pues como ya lo hemos denotado en sesiones anteriores, China está con digamos que con unos anuncios en cuanto a regulaciones de empresas que cotizan en Bolsa de Nueva York, que son un poco complicados. Me refiero a que forman un panorama un poco complicado, pero más allá de eso no tenemos nada respecto al día de ayer. El día de hoy no hay muchos datos que analizar como datos en el calendario económico. Em, las divisiones en la acta de la Fed, pues lo que les comento. De lo más importante el día de hoy, recientemente pues se publicó las actas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, muy recientemente. Em, y bueno, muchísima información que sacar de ahí. Se publicó muy recientemente y no tengo la posibilidad como de opinar. Por supuesto, después de esta reunión, pues vale la pena echarle un ojo, una leída, algún artículo, porque por supuesto lo que haga la política monetaria va a ser muy importante. De lo que se espera es que el Banco Central hable respecto a la inflación. Por supuesto, ellos no tienen ninguna presión para comenzar un tapering, un retiro de estímulos por los niveles inflacionarios que aún son muy ligeros. Sin embargo, con la subida de precios al productor, la subida de determinadas materias primas, se esperaría que pues la inflación continúe aumentando, tal vez no en la misma proporción, pero que continúe aumentando para los siguientes meses. Y lo que se espera es que en estas actas de la reunión política monetaria, y que creo que es lo más importante que hay que revisar en estas actas, es que se hable del tema inflacionario, específicamente a saber si se toma alguna decisión para flexibilizar el objetivo de inflación para este año. Recordemos que el objetivo inflacionario para Europa es del 2%, y es una cuota en la que ya nos encontramos, por lo menos en la inflación general. Y pues vamos a ver si el Banco Central flexibiliza ese objetivo. De no ser así, pues entonces las cosas estarían en un panorama un poco más tenso, pues por los niveles inflacionarios que estamos observando, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y Estados Unidos, como ya hemos observado, está con unos niveles inflacionarios realmente altos. Vámonos directamente al calendario económico y después pues revisamos los diferentes mercados el día de hoy. El jueves 8 de julio, el día de hoy, tuvimos a principios de jornada noticias para Suiza. La tasa de desempleo disminuyó, se ubica demasiado baja, 2,8. Pareciera que la inflación no la pandemia no afecta a estos países, ¿no? Es increíble el nivel de robustez en su economía, ¿no? Una inflación de desempleo del 2,8 cuando pues en países emergentes las cifras en algunos países ha alcanzado dos dígitos, ¿no? Eh, bueno, aparte de eso, la balanza comercial en la Alemania se ubicó en una cuota negativa.
se espera un poco más, pues primero se espera que sea positiva, por supuesto, pero que aumente. En cambio, disminuyó respecto al semestre anterior. Todavía como que falta un poco de ese motor en cuanto a las importaciones, en cuanto a las exportaciones, un poco más de dinamismo, perdón, en Europa. Pero, sin embargo, pues seguimos estando, para mí en lo personal es un dato positivo, que no verse con peligro. Eh, Perdones, perdón. Si nos vamos al IPC en México, lo que nos demuestra, pues digamos ahí sí, como les venía hablando, una inflación, índice de precios del consumidor, mejor, en su variación anual, se ubica en 5,8, 88 disminuyó contra el dato anterior y también se encuentra muy cerca de la previsión. Para Brasil, el mismo dato en su versión anual está con una variación del 8%, ojo con esto. Recordemos que en Estados Unidos estamos preocupados por una inflación del 5%, ¿no? Pero recordemos que Estados Unidos es un país desarrollado el cual no se acostumbra a ver niveles inflacionarios tan altos por estructuras económicas que son un poco complicadas que entender, pero lo usual es que los países desarrollados no se encuentren con niveles inflacionarios así de altos. Ahora, es normal ver niveles inflacionarios tan altos para países desarrollados, perdón, emergentes como México y Brasil. No es normal, pero tampoco resulta normal. Recordemos que la teoría económica de crecimiento nos dice que los países emergentes crecen en una proporción más rápida que los países desarrollados que ya se encuentran pues allá, como en el top del desarrollo, ¿no? Entonces, esa misma teoría nos indica que la inflación tiene la posibilidad de crecer a unos niveles pues superiores a los de países desarrollados. Sin embargo, pues estamos ahí en cuotas que no hemos visto desde hace mucho tiempo y que pues también preocupa un poco, pero digamos que no es como preocupante, tampoco estamos hablando de hiperinflación, ¿no? Por supuesto, ya tener una inflación de 2 dígitos preocuparía bastante. Em, Antes de cerrar este tema, voy a analizar, quiero mostrarles a ustedes esto para que tengan una visión en su cabeza. Miren, la inflación que del último dato se ubicó en 8,5, que es un dato muy similar a un dato que tuvimos en 2016. Y si nos vamos al máximo, perdón, tal vez a los últimos 5 años, mm, vámonos al máximo, tal vez reduciendo hasta, pues, hasta la nueva década. La inflación, pues, de 8,35 parece no estar digamos que tan, en un dato tan atípico como otras inflaciones, ¿no? En 2016, en el periodo 2016-2015 tuvimos inflación realmente alta. En el periodo 2011, recuperándonos de la crisis, en 2008 también inflación alta, 2005 inflación alta, en los 2000 ni hablemos, inflación por encima de los 2 dígitos. Entonces, no, la inflación por lo general cuando supera determinadas proporciones está mal vista, pero para países emergentes tener niveles inflacionarios no es tan descabellado como para países desarrollados con las estructuras económicas que guardan, ¿ok? Entonces, pues nada, el dato para Brasil aumentó y el dato para México disminuyó. Para que tengan también una referencia, el dato para Colombia disminuyó muy ligeramente. Estamos ubicados en una cuota inflacionaria por encima del 3%, muy ligeramente. No recuerdo muy bien exacto, pero para que tengan una referencia, pues así se está moviendo la inflación en los países emergentes. Que si se dan cuenta contra los países como Europa o contra Estados Unidos, por supuesto el caso de Estados Unidos es un caso que preocupa en lo personal, pero pues el Banco Central no ha tomado ninguna decisión importante y pareciera que no le quiere prestar atención a este tema, pero Estados Unidos ya se encuentra en inflación alta. Para México, para Brasil y para Colombia, pues la inflación está en unos niveles en unas determinadas proporciones, dependiendo de la historia de cada país. Pero pues bueno, ahí está. Otro dato muy interesante para ir cerrando, las peticiones de subsidio por desempleo aumentaron muy ligeramente respecto al dato anterior. Se ubicaron en 373.000 contra el dato anterior de 371.000. Ahora, em, que hay que resaltar, la verdad es que el mercado está esperando que cada vez el dato comience a ser más positivo.
o sea, que cada vez nos vayamos a los datos prepandémicos alrededor de 200.000, pero no ha sido así. Entonces, habrá que revisar los dos siguientes meses, julio y agosto, que va a haber una retirada de lo que son las ayudas fiscales y se modificaría entonces la visión de parte de salir a ofrecer sus servicios de parte de los trabajadores en Estados Unidos. Más tarde, a las 10 de la mañana, se reverán los inventarios de petróleo crudo, también bastante importantes, y más allá de eso no hay más noticias importantes que mencionar, además de la inflación que se va a presentar de China en horas de la noche para esta parte del continente. Eh, si nos vamos rápidamente a los índices accionarios, negativismo en Estados Unidos y negativismo en Europa, lo que llama la atención es que son cuotas altas de caída. Si nos fijamos, el IBEX está cayendo un 2,5% y el S&P 500 está cayendo un 1,36%. Entonces son caídas realmente importantes. Solamente observamos apreciándose al Dow Jones en un 0,30%. Pero en general entonces negativismo para la renta variable. Asimismo el índice de dólar tiene la posibilidad de estar cayendo el día de hoy con un 0,32% de caída. En materias primas mayoritariamente negativos, petróleo, Brent y WTI no se levantan. Aparentemente este tema con las negociaciones en cuanto a la PEC no se ha solucionado, esto está generando un poco de incertidumbre respecto a lo que vaya a suceder. A pesar del que el dato de ayer de reservas salió a favor del petróleo, ¿no? Oro positivo, ojo con esto, segunda jornada positiva para el oro, la plata igualmente positiva. Si nos vamos al cobre y el cacao, pues negativismo el día de hoy, lo que más se está moviendo el día de hoy es renta variable, amanece con una caída realmente importante. En el escenario de criptomonedas amanecemos negativos, demasiado, demasiado negativos. El Bitcoin se ubica por debajo de los 33.000, rompiendo ese techo ese piso que habíamos marcado. Se ubican 32.000. El Ethereum amanece con una caída del 9%. Y a pesar de eso, se ubica por encima de los $2. Entonces, eh, claro, no puedo hablar de positivismo en el Ethereum el día de hoy, pero para resaltar y como para rescatar la actuación del Ethereum ya se ubica por encima de los $2, marcando un piso importante. Entonces, negativismo en las criptomonedas. En divisas, lo que estamos observando es un panorama muy, 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 muy poco volátil. El euro se aprecia contra el dólar americano en 0,55, el dólar americano pierde con el yen japonés 0,85, la libra esterlina pierde contra el dólar americano 0,25%, el dólar americano se aprecia contra el canadiense 0,55%. Y eso sí, el australiano se deprecia 0,54 contra el dólar americano. El índice dólar aparece ligeramente en caída en 0,32, pero las divisas están en general perdiendo terreno contra el dólar americano, por lo menos a inicio de jornada. Interesante lo que vaya a pasar el día de hoy, centrarse mucho en renta variable, se está moviendo muchísimo el día de hoy. El escenario Forex por segunda vez, por segunda jornada parece muy, muy tranquilo el día de hoy. Entonces, nada, esa es toda la información por el momento. Muchísimas gracias. Desde Finanzas Trading un saludo y recomendarles para que hagan todas sus operaciones a través del portal Square Financial. Un saludo, hasta luego.